¿Qué tendría que ocurrir para que una adolescente sueca, llegada a Inglaterra como parte del séquito de una princesa extranjera, terminara convirtiéndose en una de las mujeres más cercanas a Isabel I? ¿Cómo logró una joven nacida a más de 1500 kilómetros de Londres abrirse camino en la corte más poderosa de Europa? ¿Y cómo acabó ocupando el lugar de honor en el funeral de la Reina Virgen, caminando detrás de su féretro, mientras toda Inglaterra despedía a una de las monarcas más célebres de su historia? La historia de Helena Snackenborg parece, por momentos, una novela. Hay viajes interminables a través de una Europa en guerra. Hay princesas endeudadas, nobles enamorados, matrimonios prohibidos, escándalos cortesanos y la amistad de una reina. Pero, a diferencia de una novela, esta historia ocurrió realmente. Cuando Isabel I murió en marzo de 1603, una mujer nacida en Suecia encabezó el duelo oficial del reino. Aquella mujer era Helena Snackenborg, conocida en Inglaterra como Helena, marquesa de Northampton. Había servido a la reina durante casi 40 años. Había sobrevivido a intrigas, rivalidades, cambios de dinastía y tragedias personales. Y cuando llegó el final de la era Tudor, seguía allí. Sin embargo, para comprender cómo una noble sueca llegó a ocupar una posición tan extraordinaria en Inglaterra, debemos regresar al comienzo. Debemos regresar a Suecia. Helena nació alrededor de 1548 o 1549 con el nombre de Elin Ulfsdotter Snackenborg. Vino al mundo en una de las familias nobles más antiguas y respetadas de Suecia. Su padre era Ulf Henriksson Snackenborg, señor de Filingarum y miembro del Consejo del Reino, uno de los hombres que habían apoyado la consolidación del poder de Gustavo I Vasa, fundador de la Suecia moderna. Su madre era Agneta Knutsdotter, heredera de una destacada familia aristocrática. La posición de sus padres era tan elevada que su matrimonio había sido celebrado años antes en el castillo de Estocolmo, en presencia del rey y la reina. Helena creció en un ambiente donde la política, la diplomacia y las alianzas familiares eran parte de la vida cotidiana. Las fuentes la describen como una joven extraordinariamente atractiva. Tenía grandes ojos oscuros, cabello rojizo y una tez clara que llamaba la atención de quienes la conocían. Algunos contemporáneos afirmaban incluso que había heredado la belleza de su madre y la había superado. También destacaban su inteligencia, su independencia de carácter y una voluntad notablemente fuerte para una mujer de su tiempo. Con el paso de los años, algunos genealogistas intentaron vincularla con toda clase de linajes legendarios, incluidos los antiguos condes de Orkney e incluso figuras medievales de renombre. Sin embargo, los historiadores modernos consideran muchas de esas afirmaciones difíciles de demostrar. Lo que sí sabemos con certeza es que pertenecía a la élite nobiliaria sueca y que recibió la educación propia de una joven destinada a servir en una corte principesca. Nada hacía pensar entonces que acabaría pasando la mayor parte de su vida en Inglaterra. Durante la década de 1560, Isabel I se había convertido en una figura fascinante para toda Europa. Era una reina joven, gobernaba sin marido, había rechazado a numerosos pretendientes y mantenía a reyes, archiduques y príncipes pendientes de una posible decisión matrimonial. En la corte sueca, Isabel era objeto de constantes conversaciones. Uno de sus pretendientes más persistentes era Erik XIV de Suecia, hijo de Gustavo I Vasa y hermano de la princesa Cecilia. Durante años, Erik había intentado conseguir la mano de la reina inglesa. Mientras tanto, su hermana Cecilia Vasa desarrolló una auténtica admiración por Isabel.
Según varios testimonios, comenzó incluso a estudiar inglés y escribió cartas entusiastas a la reina expresándole su admiración. Isabel respondió cordialmente y acabó invitándola a visitar Inglaterra. Aquella invitación iba a cambiar muchas vidas, entre ellas la de Helena. En 1564, Cecilia decidió emprender viaje hacia Inglaterra. Oficialmente se trataba de una visita diplomática. Extraoficialmente, muchos creían que la princesa esperaba reactivar las negociaciones matrimoniales entre Isabel I y su hermano Eric XIV. Para acompañarla, se eligió a un reducido grupo de jóvenes nobles suecas. Helena fue una de las 6 damas de honor seleccionadas para formar parte del séquito. Aquel nombramiento parecía un gran honor. Nadie podía imaginar que acabaría determinando el resto de su vida. La expedición partió en el otoño de 1564. Sin embargo, el viaje resultó mucho más complicado de lo previsto. Suecia mantenía una relación hostil con Dinamarca-Noruega, lo que obligó a los viajeros a evitar determinadas rutas. El grupo tuvo que atravesar Finlandia, Livonia, Polonia y varios estados alemanes antes de alcanzar la costa occidental europea. Hubo retrasos, hubo mal tiempo, hubo enfermedades y para complicar aún más las cosas, Cecilia estaba embarazada. La travesía terminó prolongándose durante casi un año. Cuando finalmente divisaron las costas inglesas, Helena ya no era exactamente la misma joven que había abandonado Suecia meses atrás. Y lo que le esperaba al otro lado del mar cambiaría para siempre su destino. Porque en Inglaterra la aguardaban 2 encuentros decisivos. El primero sería con la reina Isabel. El segundo, con un hombre 36 años mayor que ella, llamado William Parr. Y ambos encuentros marcarían el resto de su vida. Cuando Helena Snackenborg partió de Suecia junto a la princesa Cecilia Vasa, probablemente imaginó que el viaje duraría unas pocas semanas. La realidad fue muy distinta. La expedición sueca avanzó lentamente por una Europa dividida por conflictos políticos y rivalidades dinásticas. Debido a la hostilidad existente entre Suecia y Dinamarca-Noruega, la ruta más directa resultaba imposible. El grupo tuvo que atravesar Finlandia, Livonia, Polonia y diversos territorios alemanes antes de alcanzar la costa occidental europea. El mal tiempo, las enfermedades y el avanzado embarazo de la princesa Cecilia complicaron aún más la travesía. Mes tras mes, la comitiva continuó avanzando. Para cuando finalmente alcanzaron Inglaterra, había transcurrido casi un año desde su partida. Helena, que apenas tenía 16 años, había recorrido más territorio del que muchos nobles europeos conocerían en toda su vida. La expedición llegó a Dover el 8 de septiembre de 1565. Cecilia se encontraba ya en el último mes de embarazo. Helena, según algunas fuentes, había enfermado durante el viaje y llegó debilitada a Inglaterra. Aún así, la recepción fue extraordinaria. Entre quienes acudieron a recibir a los visitantes suecos se encontraba un hombre cuya presencia tendría consecuencias inesperadas para la joven dama de honor. Su nombre era William Parr, era marqués de Northampton, hermano de la difunta reina, Catalina Parr, y uno de los aristócratas más importantes del reino. Tenía 52 años. Helena tenía 16. Ninguno de los dos podía imaginar que aquel encuentro cambiaría el curso de sus vidas. La llegada de Cecilia Vasa causó sensación. No todos los días aparecía en Londres una princesa extranjera embarazada, hermana de un rey que aspiraba a casarse con Isabel I. El embajador español informó puntualmente del acontecimiento a Felipe II. La hermana del rey de Suecia entró en Londres a las 2 de la tarde. Estaba muy avanzada en su embarazo y vestía una túnica de terciopelo negro con un manto de tela negra.
Llevaba sobre la cabeza una corona de oro. La acompañaban 6 damas vestidas de tafetán carmesí. Aquellas 6 damas llamaron la atención de la corte. Entre ellas destacaba Helena. La reina Isabel organizó una recepción magnífica para la princesa sueca. Cecilia recibió Bedford House como residencia temporal y apenas unos días después dio a luz a un hijo. El bautizo fue un acontecimiento diplomático cuidadosamente diseñado. Isabel actuó personalmente como madrina del niño. Los otros padrinos fueron el arzobispo de Canterbury y el duque de Norfolk. La ceremonia fue tan fastuosa que algunos observadores pensaron que la reina había querido impresionar deliberadamente a los embajadores extranjeros, especialmente al representante español. La estancia sueca se convirtió rápidamente en uno de los principales temas de conversación de Londres. Y mientras Cecilia disfrutaba de banquetes, recepciones y entretenimientos cortesanos, otra historia comenzaba a desarrollarse silenciosamente. Helena dejó un valioso testimonio sobre aquellos meses en cartas dirigidas a su madre. Gracias a ellas, conocemos el momento en que empezó a fijarse en William Parr. Recordaba que un noble inglés aparecía constantemente entre los visitantes de Bedford House. Según escribió, entre los caballeros había un cortesano que siempre llegaba entre los primeros y se marchaba entre los últimos. Cuando mi graciosa señora fue presentada nuevamente en sociedad después del nacimiento del niño, el marqués de Northampton, pues así se llamaba aquel cortesano, habló con mi señora acerca de mí. William Parr no tardó en iniciar el cortejo. Comenzó a enviar regalos, vestidos, joyas, objetos de lujo. Las fuentes hablan de una generosidad extraordinaria. Muchos contemporáneos vieron aquella relación como una historia romántica entre una hermosa joven extranjera y un noble veterano. Pero las propias cartas de Helena sugieren una realidad algo más compleja. Cuando escribía a su familia en Suecia, hablaba frecuentemente de la posición social de Parr, de su riqueza y de las ventajas que podía ofrecerle. Llama la atención que apenas comentara aspectos de su personalidad. Quizá la muchacha comprendía perfectamente que el afecto y la conveniencia podían caminar juntos. Lo cierto es que William Parr estaba completamente cautivado y Helena comenzaba a ver en Inglaterra un futuro que jamás había imaginado. Mientras tanto, la situación de la princesa Cecilia empezó a deteriorarse. Su gusto por el lujo resultó desastroso para sus finanzas. Compró joyas, telas, instrumentos musicales, vajillas, ropa y todo tipo de artículos costosos. Las deudas crecieron hasta superar las 3.000 libras, una suma enorme para la época. Los acreedores comenzaron a presionarla. Finalmente, Cecilia decidió abandonar Inglaterra en abril de 1566 para escapar de aquella situación. Y fue entonces cuando Helena tuvo que tomar una decisión. Aquella decisión cambiaría para siempre el rumbo de su vida, porque mientras la princesa partía hacia el continente, Helena permanecía en Inglaterra, y William Parr no tenía intención alguna de dejarla escapar. Sin embargo, existía un obstáculo, uno enorme. William Parr quería casarse, pero ya estaba casado, o al menos la situación era jurídicamente complicada. Décadas antes, había obtenido el divorcio de su esposa, Anne Bourchier, tras un sonado escándalo matrimonial. Sin embargo, la Iglesia inglesa seguía considerando problemática cualquier nueva unión mientras Anne continuara viva. Y Anne seguía viva, muy viva. Por tanto, aunque Parr podía cortejar a Helena, no podía convertirla legalmente en su esposa.
Aquello parecía condenar la relación al fracaso. Pero entonces intervino una persona inesperada, la propia Isabel I, porque la reina había comenzado a sentir una profunda simpatía por la joven sueca y estaba a punto de ofrecerle una oportunidad extraordinaria. En la primavera de 1566, la vida de Helena Snackenborg se encontraba en una encrucijada. La princesa Cecilia Vasa se preparaba para abandonar Inglaterra. Las deudas acumuladas durante su estancia se habían convertido en una auténtica pesadilla. Los acreedores presionaban cada vez más y la aventura inglesa llegaba a su fin. Para Helena, aquello significaba una decisión trascendental. Podía regresar a Suecia o podía permanecer en Inglaterra. Eligió quedarse. No era una decisión sencilla. Helena tenía apenas 17 años. Se encontraba lejos de su familia, lejos de su patria y sin ninguna garantía de futuro. Sin embargo, Inglaterra ejercía sobre ella una poderosa atracción. Había descubierto una corte brillante, cosmopolita y llena de oportunidades. Y además estaba William Parr. Pero quedarse suponía un problema práctico. ¿Quién se haría cargo de ella? La respuesta llegó desde el lugar más inesperado: la propia reina Isabel I. Durante la estancia de Cecilia Vasa, Isabel había tenido numerosas oportunidades de observar a la joven sueca. Helena destacaba por su educación, sus modales y su capacidad de adaptación. La reina parecía haber desarrollado una auténtica simpatía por ella. Así que cuando Cecilia regresó al continente, Isabel decidió ofrecer a Helena un puesto en su propia casa. La joven fue nombrada Maid of Honor, dama de honor de la reina. Para una extranjera, aquello era un privilegio extraordinario. Pocos años después, sería promovida a Gentlewoman of the Privy Chamber, una de las posiciones femeninas más exclusivas de toda la corte. El nombramiento transformó por completo su situación. Ya no dependía de Cecilia. Ahora pertenecía al entorno personal de Isabel. Y eso significaba acceso directo a la mujer más poderosa de Inglaterra. La corte de Isabel era un mundo complejo. Todo giraba alrededor de la reina. Las damas de honor no eran simples acompañantes. Vestían a la soberana. La acompañaban en sus desplazamientos. Participaban en ceremonias. Compartían sus jornadas. Escuchaban conversaciones privadas y, sobre todo, observaban. Para ocupar un puesto tan cercano a Isabel era necesario algo más que nobleza. Era imprescindible contar con la confianza de la reina. Helena consiguió ganársela. Aunque oficialmente no recibía un salario, Isabel compensó ampliamente aquella situación. La reina le concedió alojamiento, criados, caballos y numerosos privilegios reservados a las mujeres de su círculo más íntimo. Un registro del guardarropa real muestra que en febrero de 1567, Helena recibió un vestido francés confeccionado en terciopelo color avellana. El documento conserva incluso la forma en que firmó su nombre, Elin Wulfs, una de las primeras huellas documentales de su vida en Inglaterra. Cuanto más tiempo pasaba junto a la reina, mayor parecía ser la admiración de Helena. Las fuentes sugieren que comenzó a imitar algunos aspectos de Isabel, no solo en el vestir, también en los gestos y en ciertos detalles de comportamiento. Incluso llegó a copiar elementos de la firma real. Los estudiosos han observado que Helena subrayaba la letra inicial de su nombre con un trazo similar al que Isabel utilizaba bajo la E de Elizabeth. Aquello puede parecer un detalle menor, pero revela hasta qué punto la reina se había convertido en un modelo para la joven sueca. Y no era la única. En toda Europa, Isabel era observada con fascinación, pero pocas mujeres tenían el privilegio de contemplarla tan de cerca como Helena.
Mientras Helena consolidaba su posición en la corte, William Parr continuaba intentando resolver el problema que impedía su matrimonio. La situación seguía siendo frustrante. La anciana Anne Bourchier permanecía viva. Y mientras viviera, Isabel no permitiría la boda. Aún así, Parr no abandonó sus planes. Las fuentes indican que llegó a asignar entre 8 y 10 de sus propios sirvientes al cuidado de Helena. También siguió colmándola de regalos. La joven escribió a su madre una frase que permite comprender hasta qué punto dependía ya del marqués. No puedo imaginar que alguna vez me falte algo, por hermoso o costoso que sea, que su señoría pueda comprar sin adquirirlo inmediatamente para su Hélène. Aquellas palabras revelan una relación compleja. Había afecto, había gratitud, había dependencia económica y probablemente también una comprensión muy práctica de las oportunidades que aquella unión podía ofrecer. Existe otra carta todavía más reveladora. En ella Helena intentaba explicar a su familia sueca qué representaba William Parr en su vida. Escribió: El marqués ha sido para mí padre y madre, y ha sido bondadosísimo en todos los aspectos. La frase resulta especialmente interesante. No es el lenguaje apasionado de una historia romántica. Tampoco es el lenguaje frío de un matrimonio de conveniencia. Parece más bien la descripción de una relación basada en la protección, la confianza y el afecto. Y quizá eso explique por qué Helena permaneció fiel a William Parr durante aquellos largos años de espera. Mientras tanto, William Parr seguía presionando para obtener permiso de matrimonio. La situación llegó a provocar uno de los comentarios más famosos de Isabel I. En noviembre de 1566, Parr se unió a quienes insistían en que la reina debía casarse. Isabel respondió con su habitual ingenio. Según una fuente contemporánea, replicó que el marqués haría mejor en buscar argumentos para convencerla de permitirle volver a casarse a él mismo. La respuesta reflejaba perfectamente el problema. Todos sabían que William deseaba casarse con Helena. Todos sabían que la decisión dependía de Isabel. Y todos sabían que la reina no pensaba ceder mientras Anne Bourchier siguiera viva. Durante aquellos años, Helena dejó de ser una visitante extranjera. Se convirtió en una auténtica cortesana inglesa. Aprendió los códigos de la política Tudor. Estableció relaciones con los principales personajes del reino. Ganó la confianza de Isabel. Y consolidó una posición que muy pocas extranjeras habían alcanzado antes que ella. Pero el futuro seguía dependiendo de un acontecimiento que nadie podía acelerar: la muerte de Anne Bourchier. Cuando esto finalmente ocurrió, en enero de 1571, el camino quedó libre. Después de años de espera, William Parr y Helena Snackenborg podrían por fin casarse. Sin embargo, la felicidad que les aguardaba sería mucho más breve de lo que cualquiera de los dos imaginaba. A comienzos de 1571, después de años de incertidumbre, el destino de Helena Snackenborg cambió de forma definitiva. La muerte de Anne Bourchier, la primera esposa de William Parr, eliminó el principal obstáculo legal que había impedido el matrimonio durante casi un lustro. Por fin, el hombre que la había cortejado desde su llegada a Inglaterra podía convertirla en su esposa. Y la reina Isabel estaba dispuesta a bendecir la unión. El 6 de mayo de 1571, Helena Snackenborg y William Parr contrajeron matrimonio en Whitehall. La ceremonia tuvo lugar en presencia de Isabel I. No fue una boda cualquiera. Se celebró en los aposentos privados de la reina. Un privilegio reservado a muy pocas personas. Algunas fuentes afirman que la ceremonia
tuvo lugar en el Closet Real de Whitehall. Otras la sitúan en la Chapel Royal. Lo importante es que la propia reina estuvo presente y respaldó públicamente la unión. La diferencia de edad seguía siendo llamativa. William Parr tenía 57 años, Helena apenas 22, pero después de tantos años de espera, ninguno parecía preocupado por ello. La celebración fue magnífica. Según algunas crónicas, Isabel bailó durante los festejos posteriores y hubo varios días de justas y entretenimientos cortesanos. Para Helena, aquello representaba mucho más que un matrimonio. La joven sueca que había llegado a Inglaterra como dama de honor de una princesa extranjera acababa de convertirse en una de las mujeres de mayor rango del reino. Gracias a su matrimonio, Helena recibió el título de Marquesa of Northampton. En la jerarquía nobiliaria inglesa, una marchioness ocupaba una posición extraordinariamente elevada. De repente, la muchacha llegada desde Suecia se encontraba entre las damas más importantes de la corte Tudor. Y además, estaba vinculada a una familia estrechamente relacionada con la historia de Enrique VIII. Su esposo era el hermano de Catalina Parr, la última reina consorte del monarca. Aunque Catalina había muerto años antes, el apellido Parr seguía gozando de enorme prestigio. Helena parecía haber alcanzado una posición que pocos habrían imaginado posible cuando desembarcó en Dover 6 años antes. La pareja dividió su tiempo entre varias residencias, entre ellas propiedades en Surrey y Essex, suficientemente próximas a Londres para que Helena continuara participando activamente en la vida cortesana. Por primera vez, el futuro parecía completamente asegurado, pero la fortuna estaba a punto de cambiar. William Parr llevaba años padeciendo problemas de salud. Entre ellos destacaba la gota, una enfermedad frecuente entre los nobles de la época. Durante el verano de 1571, su estado comenzó a empeorar. En septiembre, enfermó gravemente. Helena permaneció a su lado. Las fuentes coinciden en que cuidó personalmente de su marido durante aquellas semanas difíciles. La situación se agravó rápidamente. Finalmente, el 28 de octubre de 1571, William Parr murió. Habían transcurrido apenas 5 meses desde la boda. La joven marquesa tenía 22 años. Volvía a encontrarse sola. La muerte de su marido no solo supuso una tragedia personal, también creó una complicada situación económica y jurídica. El marqués no había tenido hijos. Tampoco había terminado de asegurar adecuadamente el futuro de su esposa mediante una jointure, la provisión económica que normalmente garantizaba la estabilidad de una viuda noble. La mayor parte de las propiedades de Parr regresaron a la corona. En teoría, Helena podía haber quedado en una posición extremadamente vulnerable. Sin embargo, una vez más intervino Isabel, y lo hizo de manera generosa. La reina no olvidó los años de servicio de Helena, ni tampoco el afecto que sentía por William Parr. Isabel decidió ayudar personalmente a la joven viuda. Pagó los gastos funerarios del marqués. Algunas fuentes incluso afirman que proporcionó telas procedentes de su propio guardarropa para los trajes de luto. Además, le concedió tierras con rentas valoradas en aproximadamente 400 libras anuales. Aquella suma garantizaba una vida cómoda. Pero Isabel fue todavía más lejos. Permitió que Helena continuara utilizando el título de Marquesa of Northampton durante el resto de su vida. Era una concesión excepcional. Gracias a ella, Helena siguió ocupando una posición privilegiada dentro de la nobleza inglesa, incluso después de la desaparición del marquesado. Según algunas fuentes posteriores, aquello la convirtió en una de las mujeres de mayor rango de toda Inglaterra. Aunque las clasificaciones exactas varían según los historiadores,
no hay duda de que continuó siendo una figura destacada en la jerarquía cortesana. Helena podría haberse retirado. Tenía ingresos suficientes para vivir cómodamente. Podía haber regresado a Suecia. Podía haberse instalado lejos de las intrigas de Londres. Pero ella no hizo ninguna de esas cosas. Eligió volver al servicio de Isabel. Regresó a la corte y retomó su lugar entre las mujeres más cercanas a la reina. Aquella decisión tendría enormes consecuencias, porque durante esos años de viudez aparecería un nuevo hombre en su vida, un hombre muy diferente a William Parr, más joven, más cercano a ella en edad, y por quien probablemente sentiría un afecto mucho más profundo. Su nombre era Thomas Gorges, y su relación desencadenaría uno de los escándalos más famosos de la corte de Isabel I. La muerte de William Parr puso fin a una etapa de la vida de Helena Sneckenborg, pero también abrió otra completamente distinta. Durante los años siguientes, la joven viuda continuó ocupando una posición privilegiada en la corte de Isabel I. Seguía siendo la marchioness de Northampton. Seguía formando parte del entorno más cercano de la reina. Y seguía siendo una de las mujeres más atractivas y mejor situadas de Inglaterra. No resulta sorprendente que pronto apareciera un nuevo pretendiente. Su nombre era Thomas Gorges. Y, a diferencia de William Parr, pertenecía a una generación más cercana a la de Helena. Thomas Gorges era miembro de una antigua familia noble inglesa. Servía en la corte como Groom of the Privy Chamber, un cargo que le daba acceso a los aposentos privados de la reina. Además, poseía ciertos vínculos familiares con los Tudor. Era descendiente de los Howard y pariente lejano de Ana Bolena. Algunas fuentes lo describen como primo segundo de la difunta reina consorte. No poseía, sin embargo, el rango de William Parr. Y ahí radicaba el problema. Helena era una marquesa. Thomas era simplemente un caballero. En la estricta jerarquía social de la Inglaterra Tudor, aquello constituía una diferencia considerable. Las fuentes no coinciden completamente sobre la actitud inicial de Isabel hacia la relación. Algunas sugieren que la reina vio con buenos ojos el cortejo en un primer momento. Otras indican que siempre contempló el proyecto con reservas. Lo que sí parece claro es que, llegado el momento decisivo, Isabel se negó a conceder permiso para la boda. Las razones exactas siguen siendo objeto de debate. Quizá la reina consideraba que Helena descendía socialmente al casarse con Thomas. Quizá sentía el mismo desagrado que mostraba habitualmente cuando sus damas favoritas decidían casarse. O quizá ambas cosas fueran ciertas al mismo tiempo. Lo cierto es que la negativa de Isabel colocó a los enamorados en una situación difícil y decidieron actuar por su cuenta. En algún momento de 1576, Helena y Thomas contrajeron matrimonio en secreto. Fue una decisión arriesgada. Las damas de honor de Isabel I sabían perfectamente que la reina detestaba los matrimonios secretos. No era la primera vez que una de sus favoritas desobedecía sus deseos. Y tampoco sería la última. Pero Helena y Thomas probablemente creían que el tiempo acabaría suavizando la reacción de la soberana. Se equivocaron. Cuando Isabel descubrió la verdad, reaccionó exactamente como temía. Thomas Gorges fue enviado a la Torre de Londres. Helena fue expulsada de la corte y obligada a retirarse de la presencia real. Aunque el encarcelamiento de Thomas fue relativamente breve, el mensaje era inequívoco. La reina se sentía traicionada y no estaba dispuesta a ocultarlo. Años después, Isabel mostraría reacciones similares ante otras damas que contrajeron matrimonio sin autorización. Pero para Helena, aquella situación
debía de resultar especialmente dolorosa. Había pasado una década construyendo una relación de confianza con la reina. Ahora veía todo aquello amenazado. Lejos de resignarse, Helena decidió luchar por recuperar el favor real. Durante este período, escribió varias cartas pidiendo ayuda a personas influyentes de la corte. Entre ellas destacó una dirigida a Thomas Radcliffe, conde de Sussex, uno de los hombres más poderosos del reino. Aquella carta constituye uno de los documentos más interesantes de toda su vida. No solo demuestra su dominio del inglés, sino también su comprensión de la política cortesana inglesa. En ella combinó humildad, emoción y habilidad diplomática. Buscó presentar su situación de manera que despertara compasión sin parecer desafiante. En otra súplica dirigida a la reina, se describió a sí misma con una frase que ha sobrevivido hasta nuestros días. Una pobre, desolada y desterrada criatura. Era un lenguaje cuidadosamente elegido. Helena sabía perfectamente cómo debía dirigirse a quienes podían ayudarla. Y su estrategia terminó funcionando. Con el paso de los meses, la ira de Isabel comenzó a disminuir. Varias figuras influyentes de la corte intercedieron por la pareja, entre ellas posiblemente el propio conde de Sussex. Finalmente, la reina cedió. Thomas fue liberado. Helena fue readmitida en la corte. Y el matrimonio recibió la aprobación que inicialmente se le había negado. La reconciliación fue mucho más completa de lo que cabría esperar. En enero de 1578, Isabel intercambió regalos de Año Nuevo con Thomas Gorges. Pocos meses después, cuando nació la primera hija del matrimonio, la reina aceptó actuar como madrina. Difícilmente podía existir una señal más clara de perdón. La niña recibió el nombre de Elizabeth. No parece casualidad. A diferencia de muchas uniones aristocráticas de la época, numerosos historiadores consideran que el matrimonio entre Helena y Thomas fue una auténtica historia de amor. Vivieron juntos más de 30 años. Criaron una numerosa familia. Compartieron proyectos, propiedades y responsabilidades. Y no existe evidencia de los conflictos que con frecuencia caracterizaban otros matrimonios cortesanos. Paradójicamente, el matrimonio que había provocado uno de los mayores escándalos de la corte de Isabel acabaría siendo el más duradero y feliz de toda la vida de Helena. Pero los desafíos aún no habían terminado, porque ahora comenzaba una nueva etapa: la construcción de una familia, la creación de Longford Castle y el periodo de mayor influencia de Helena junto a Isabel I. Para muchas mujeres de la corte Tudor, el matrimonio significaba el final de su vida pública. Para Helena Snackenborg ocurrió exactamente lo contrario. Después del escándalo de 1576 y de la posterior reconciliación con Isabel I, comenzó la etapa más estable, más feliz y posiblemente más influyente de toda su vida. Durante los siguientes 30 años, Helena sería simultáneamente esposa, madre, cortesana, terrateniente, intermediaria diplomática y una de las mujeres más respetadas del entorno de la reina. La prueba más evidente de que Isabel había perdonado completamente a Helena llegó en 1578. Ese año nació la primera hija del matrimonio. La niña recibió el nombre de Elizabeth Gorges y la propia reina aceptó actuar como madrina. No era un gesto menor. Isabel elegía cuidadosamente los bautizos en los que participaba y aceptar aquel papel significaba que la antigua ofensa había quedado atrás. Además, la reina entregó a la recién nacida un valioso cuenco de plata dorada como regalo bautismal. Difícilmente podía existir una señal más clara de reconciliación.
la familia Gorges había recuperado por completo el favor real. La relación entre Helena e Isabel no solo sobrevivió al escándalo del matrimonio secreto, sino que con el paso de los años se volvería aún más estrecha. Entre finales de la década de 1570 y finales de la década de 1580, Helena y Thomas formaron una familia numerosa. Tuvieron 8 hijos que sobrevivieron a la infancia, algo que constituía una fortuna poco común en el siglo XVI. La primogénita fue Elizabeth Gorges, nacida en 1578 y bautizada con la reina Isabel como madrina. Vivió hasta 1659 y contrajo matrimonio en 2 ocasiones. Le siguió Francis Gorges, nacido aproximadamente en 1579. Una tradición familiar sostenía que recibió su nombre en honor de Sir Francis Drake, amigo cercano de la familia. Después nació Frances Gorges en 1580. La familia continuó creciendo con el nacimiento de Edward Gorges. Alrededor de 1582 o 1583, quien años más tarde se convertiría en el primer barón Gorges de Dundalk. Le siguió Theobald Gorges, nacido en 1583, y posteriormente Bridget Gorges, nacida en 1584. Más tarde llegarían Robert Gorges, nacido en 1588, y finalmente Thomas Gorges, nacido en 1589. Tanto Theobald como Robert y Thomas serían armados caballeros en la edad adulta. Décadas después, la descendencia de Helena sería tan numerosa que algunas fuentes afirmaban que contaba con más de 90 descendientes directos vivos en el momento de su muerte. Durante los primeros años de matrimonio, los Gorges residieron en una casa situada en Whitefriars, Londres. Sin embargo, Thomas poseía una propiedad mucho más ambiciosa en Wiltshire. La finca de Longford había sufrido graves daños a consecuencia de un incendio y necesitaba una reconstrucción prácticamente completa. Helena participó activamente en el proyecto y varias fuentes la presentan como una de las grandes impulsoras de la transformación de la propiedad. Las obras se prolongaron durante años y culminaron hacia 1591 bajo la supervisión final del arquitecto John Thorpe, una de las figuras más destacadas de la arquitectura isabelina. El resultado fue una de las residencias más impresionantes de la nobleza inglesa. Longford Castle llegó a adquirir tanta fama que algunos autores han sugerido que inspiró el castillo de Amphialus, descrito por Sir Philip Sidney en su obra Arcadia. Existe además una tradición según la cual algunos elementos de Longford pudieron inspirarse en recuerdos arquitectónicos que Helena conservaba de Suecia. Aunque esta teoría aparece en varias obras modernas, no puede demostrarse con certeza y debe tratarse con cautela. Aún así, refleja la percepción de Helena como una mujer capaz de unir 2 mundos, el sueco y el inglés. A pesar de haber decidido permanecer en Inglaterra para siempre, Helena nunca rompió sus vínculos con su patria. Mantuvo correspondencia regular con familiares y amigos durante toda su vida. Entre ellos figuraba Carlos de Södermanland, futuro Carlos IX de Suecia, a quien conocía desde la infancia. Su posición era extraordinaria. Había nacido en Suecia, pero se había convertido en una figura importante de la nobleza inglesa. Conservaba contactos en ambos países y comprendía perfectamente los usos y costumbres de las 2 cortes. Con el paso del tiempo, esa situación privilegiada acabaría adquiriendo importancia política. Durante la década de 1580, la posición de Helena alcanzó probablemente su punto más alto. Las fuentes la describen como una mujer respetada, discreta y profundamente leal a la reina.
Una biografía moderna señala que era conocida por su negativa a dejarse comprar y por su desprecio hacia las intrigas cortesanas, una cualidad poco frecuente en la corte Tudor. La confianza de Isabel fue aumentando con el paso de los años. A medida que la reina envejecía y su salud comenzaba a deteriorarse, Helena actuó con frecuencia como representante de la soberana en ceremonias importantes. En numerosas ocasiones presidió bautizos de hijos de familias nobles en nombre de Isabel, una responsabilidad reservada únicamente a personas de absoluta confianza. La muchacha sueca que había llegado a Inglaterra como una dama de honor desconocida se había convertido en una de las mujeres más respetadas y cercanas a la reina virgen. Y muy pronto, sus contactos con Suecia la llevarían a desempeñar un papel que iba más allá de las ceremonias y la vida palaciega. Porque Isabel comenzaría a aprovechar una ventaja que ninguna otra dama de su entorno podía ofrecer: una conexión directa con la familia real sueca. Durante la década de 1580, Helena Snackenborg había alcanzado una posición extraordinaria. Era una de las mujeres más cercanas a Isabel. Disfrutaba de una vida familiar estable junto a Thomas Gorges y ocupaba un lugar destacado dentro de la nobleza inglesa. Sin embargo, seguía conservando algo que ninguna otra dama de la corte podía ofrecer: una conexión directa con Suecia. A diferencia de muchos extranjeros que terminaban integrándose por completo en su país de adopción, Helena nunca rompió sus vínculos con la tierra que la había visto nacer. Continuó escribiéndose con familiares y amigos durante toda su vida. Entre sus corresponsales figuraba Carlos de Södermanland, el futuro rey Carlos IX de Suecia, a quien conocía desde la infancia. Aquellas relaciones no eran simples recuerdos sentimentales de una patria lejana. En una época en la que las relaciones personales desempeñaban un papel fundamental en la política internacional, la posición de Helena tenía un valor que iba mucho más allá de la amistad. La corte inglesa era perfectamente consciente de ello. Helena conocía las costumbres, la lengua y las sensibilidades de la nobleza sueca. Había crecido entre quienes ahora ocupaban puestos de responsabilidad en el reino escandinavo y al mismo tiempo llevaba más de 2 décadas integrada en el entorno más íntimo de Isabel. Pocas personas estaban mejor situadas para servir de puente entre ambos países. En 1582, Thomas Gorges recibió una misión diplomática de especial importancia. Fue enviado a Suecia para negociar la recuperación de determinadas deudas que el rey Juan III mantenía con Inglaterra. Oficialmente, Thomas era el representante de la corona inglesa. Sin embargo, resulta difícil imaginar que su elección no estuviera relacionada con la presencia de Helena en su vida. Su esposa conocía personalmente a miembros de la familia real sueca y mantenía una extensa red de contactos que podía facilitar enormemente cualquier negociación. No existe documentación que permita afirmar con certeza que Helena participó directamente en aquellas conversaciones. Los historiadores deben ser prudentes en este punto. Sin embargo, varios autores han señalado que la misión habría sido mucho más complicada sin el conocimiento que ella poseía de la corte sueca. Aunque permanezca en segundo plano, es muy posible que su influencia resultara decisiva. Aquella misión constituye uno de los mejores ejemplos de cómo Helena había dejado de ser simplemente una dama de honor para convertirse en una figura con relevancia política propia. Su experiencia, sus relaciones y su conocimiento de 2 mundos distintos la convertían en un recurso valioso para la corona. En 1586, otro episodio permitió vislumbrar la posición que ocupaban Helena y Thomas dentro del círculo de confianza de Isabel I. Aquel año, Thomas Gorges
recibió el encargo de custodiar a María Estuardo durante uno de sus últimos traslados antes de la ejecución de la reina escocesa. La situación era extremadamente delicada. María comenzaba a sospechar que las autoridades inglesas habían descubierto nuevas pruebas relacionadas con las conspiraciones que se estaban desarrollando en su favor. El ambiente estaba cargado de tensión y temor. Según una fuente contemporánea, durante aquel traslado, María perdió los nervios y descargó su frustración contra Thomas y Helena. Se afirmó que la reina escocesa raged and stormed and showered invectives on Gorges and his mistress, es decir, que montó en cólera y lanzó una lluvia de insultos contra Gorges y su esposa. La anécdota resulta interesante porque demuestra que los Gorges participaban en asuntos de enorme sensibilidad política. No eran simples observadores de los grandes acontecimientos del reinado. Formaban parte de ellos. A medida que avanzaban los años, Helena fue adquiriendo una reputación excepcional. La corte isabelina era famosa por las rivalidades, las intrigas y las luchas de poder. Sin embargo, las fuentes suelen presentar a Helena como una figura sorprendentemente alejada de aquellos conflictos. Una biografía moderna afirma que era conocida por su negativa a dejarse comprar y por su escaso interés en las maniobras cortesanas que absorbían a tantos de sus contemporáneos. Probablemente, aquella reputación contribuyó a fortalecer aún más la confianza que Isabel depositaba en ella. La reina sabía que podía confiar en su discreción. Sabía que no pertenecía a ninguna facción poderosa y que su lealtad personal estaba fuera de toda duda. Por ello, cuando Isabel necesitaba a alguien que la representara en ceremonias importantes, con frecuencia recurría a Helena. Durante los últimos años del reinado, la Marchioness de Northampton actuó repetidamente como representante de la reina en bautizos y celebraciones aristocráticas. Aquella función tenía una enorme importancia simbólica. No cualquier persona podía ocupar el lugar de la soberana. Que Isabel escogiera a Helena una y otra vez demuestra hasta qué punto confiaba en ella. Entre las muchas historias que surgieron alrededor de Helena, existe una especialmente llamativa. Algunas fuentes posteriores afirmaron que durante las noches más frías del invierno, compartía ocasionalmente la cama de Isabel para ayudar a mantener el calor. Conviene tratar esta anécdota con cautela. No contamos con pruebas contemporáneas sólidas que permitan verificarla de manera concluyente. Sin embargo, tampoco puede descartarse por completo. Compartir cama no tenía necesariamente las connotaciones modernas y era una práctica relativamente común en determinadas circunstancias. Más importante que la anécdota en sí es lo que revela sobre la percepción de Helena. Quienes transmitieron esa historia querían expresar una idea muy concreta: que la cercanía entre la reina y la dama sueca era extraordinaria. Fuera cierto o no el relato, refleja la imagen que muchos contemporáneos tenían de la relación entre ambas mujeres. La confianza de Isabel quedó reflejada también en las concesiones materiales que recibió la familia Gorges. La reina otorgó a Helena y Thomas la propiedad de Sheen, una antigua posesión monástica situada cerca de Richmond Palace, una de sus residencias favoritas. Gracias a ello, la familia pudo disfrutar de una cómoda vida doméstica sin alejarse de la corte. La concesión constituía una demostración tangible del favor real. Muy pocas personas recibían semejantes privilegios. Para Helena, que había llegado a Inglaterra siendo una adolescente extranjera, sin patrimonio propio, aquello representaba una transformación extraordinaria. Mientras Helena disfrutaba de los años más estables de su vida, el reinado de Isabel I comenzaba lentamente a acercarse a su final. Muchos de los hombres y mujeres que habían acompañado a la reina durante sus primeros años de gobierno
habían desaparecido. Viejos amigos, consejeros y servidores iban muriendo uno tras otro. Helena, sin embargo, permanecía junto a la anciana reina. Habían transcurrido más de 30 años desde que la joven sueca había decidido quedarse en Inglaterra. Y ahora era una de las damas más veteranas y respetadas de toda la corte. Pronto tendría que enfrentarse al evento más importante de todos, la muerte de Isabel I, y con ella el final de la dinastía Tudor. A comienzos del siglo XVII, Gloriana era ya una anciana que llevaba más de 4 décadas gobernando Inglaterra. Muchos de los hombres y mujeres que habían acompañado los primeros años de su reinado habían desaparecido. Viejos consejeros, damas de honor y amigos personales habían muerto uno tras otro, dejando a la reina cada vez más aislada. Helena Snackenborg, sin embargo, seguía a su lado. Habían transcurrido casi 40 años desde que la joven sueca había llegado a Inglaterra en el séquito de Cecilia Vasa. Y durante todo ese tiempo había permanecido cerca de la soberana. Cuando la salud de Isabel comenzó a deteriorarse gravemente durante los primeros meses de 1603, Helena formaba parte del reducido círculo de mujeres que todavía gozaban de acceso a la reina. Como miembro de la Cámara Privada y una de sus servidoras más veteranas, fue testigo de los últimos días de una de las monarcas más célebres de la historia inglesa. La reina pasó sus últimas semanas en Richmond Palace. Su estado físico empeoró progresivamente y quienes la rodeaban comprendieron que el final estaba próximo. El 24 de marzo de 1603, Isabel I murió. Con ella terminaba no solo un largo reinado, sino también la dinastía Tudor. Para Helena, aquella pérdida era profundamente personal. Había dedicado la mayor parte de su vida adulta al servicio de la reina y había visto cómo la soberana transformaba por completo su destino desde el momento en que le permitió permanecer en Inglaterra, siendo apenas una adolescente extranjera. Tras la muerte de Isabel, Helena continuó desempeñando un papel destacado en las ceremonias que siguieron al fallecimiento. Permaneció junto al cuerpo de la soberana mientras se llevaban a cabo los preparativos funerarios y asistió a los rituales que acompañaban el tratamiento de los restos de un monarca inglés. Las fuentes indican que estuvo presente cuando el cadáver fue colocado en un ataúd de plomo y preparado para el traslado ceremonial. El funeral de Isabel I tuvo lugar el 28 de abril de 1603 en la abadía de Westminster y se convirtió en uno de los acontecimientos públicos más impresionantes de toda la era Tudor. Miles de personas se congregaron para contemplar el paso del cortejo y rendir homenaje a la reina que había gobernado Inglaterra durante más de 40 años. Las calles estaban abarrotadas y la ceremonia fue diseñada para transmitir toda la majestad de la monarquía inglesa en un momento de transición dinástica. Fue entonces cuando Helena recibió el mayor honor de toda su carrera, como la noble de más alto rango disponible para desempeñar aquella función. Fue nombrada Chief Mourner, la principal doliente del funeral real. Algunas fuentes añaden que Arbella Stuart, quien podría haber ocupado el puesto debido a su elevada posición dinástica, no quiso asumir el papel, circunstancia que reforzó aún más la elección de Helena. Para una mujer nacida fuera de Inglaterra, aquel honor era extraordinario y constituía una prueba del prestigio que había alcanzado dentro de la sociedad inglesa. Durante el cortejo funerario, Helena caminó inmediatamente detrás del féretro real. Las crónicas señalan que avanzaba acompañada por el Lord High Treasurer y el Lord High Admiral, dos de los hombres más importantes del reino. Aquella posición dentro de la procesión reflejaba la importancia que se le reconocía públicamente y simbolizaba
décadas de servicio fiel a la corona. Algunos testimonios posteriores afirman que el dolor de Helena era tan evidente que necesitó apoyo físico para completar la ceremonia. Aunque estas referencias proceden de fuentes tardías y deben tratarse con cierta cautela, reflejan la impresión que dejó en los observadores. Helena no estaba despidiendo únicamente a una soberana. Estaba despidiendo a la mujer que había cambiado por completo el curso de su vida. La reina que la había acogido cuando decidió quedarse en Inglaterra, la que había permitido su matrimonio con William Parr, la que finalmente la perdonó tras casarse en secreto con Thomas Gorges y la que había actuado como madrina de su hija. Aquella procesión representó el punto culminante de toda su trayectoria pública. Algunos historiadores han llegado a describirla como el momento de mayor prestigio de toda su carrera. La muerte de Isabel I transformó por completo el panorama político inglés. La corona pasó a manos de Jacobo VI de Escocia, que se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. Con él llegó una nueva dinastía, nuevos consejeros y una nueva corte. También llegó una nueva reina consorte, Ana de Dinamarca, acompañada por su propio círculo de damas y servidores. Para Helena, el cambio era inevitable. La posición privilegiada que había disfrutado bajo Isabel no podía mantenerse intacta bajo los nuevos monarcas. Algunos historiadores han sugerido que la condición de Ana como princesa danesa pudo contribuir a que Helena perdiera parte de la influencia que había ejercido durante décadas, especialmente teniendo en cuenta la histórica rivalidad entre Suecia y Dinamarca. Aunque esta interpretación no puede demostrarse plenamente, sí parece claro que la transición redujo su protagonismo en la vida cortesana. Aún así, ni Helena ni Thomas desaparecieron de la escena pública. Ambos participaron en las ceremonias relacionadas con la coronación de Jacobo I y Ana de Dinamarca y continuaron gozando de respeto dentro de la nueva administración. Sin embargo, la era que había definido sus vidas había terminado. La Inglaterra de Isabel I pertenecía ya al pasado, y Helena se encontraba entre los últimos grandes testigos vivos de aquel mundo desaparecido. Tras la muerte de Isabel I, Helena Snackenborg entró en una nueva etapa de su vida. Había pasado casi 40 años en el centro de la corte inglesa y había sido testigo directo de algunos de los acontecimientos más importantes del reinado isabelino. Sin embargo, la llegada de Jacobo primero marcó el comienzo de un lento alejamiento de la vida política. Aunque continuó disfrutando de respeto y consideración, ya no ocupaba el lugar privilegiado que había tenido bajo la reina virgen. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Helena había sobrevivido a casi toda una generación. Había conocido a personas que habían servido a Enrique VIII. Había sido amiga de quienes rodearon a Isabel I en los primeros años de su reinado y había visto desaparecer uno tras otro a los grandes protagonistas de la era Tudor. Mientras Inglaterra avanzaba hacia un nuevo siglo y una nueva dinastía, ella se convirtió en uno de los últimos vínculos vivos con aquel mundo que se desvanecía. El siguiente gran golpe llegó en 1610. Thomas Gorges, compañero de más de 3 décadas y protagonista junto a Helena de uno de los matrimonios más felices de la corte isabelina, murió el 30 de marzo de aquel año. Durante más de 30 años habían compartido alegrías, dificultades, proyectos familiares y la construcción de Longford Castle. Su unión había sobrevivido al enfado de Isabel I, a los cambios políticos y a los inevitables desafíos de la vida cortesana. La pérdida debió de ser especialmente dolorosa. Helena tenía ya más de 60 años y por segunda vez en su vida se encontraba viuda. Sin embargo, la situación era muy distinta a la que había vivido tras la muerte de William Parr.
Ahora estaba rodeada por una extensa familia. Contaba con una sólida posición económica y había construido una red de afectos que le proporcionaba estabilidad. Lejos de quedar aislada, pasó a convertirse en la matriarca de una de las familias más destacadas de su entorno. Durante las décadas siguientes, Helena contempló cómo su familia crecía generación tras generación. Sus hijos contrajeron matrimonios ventajosos, ocuparon cargos importantes y le dieron numerosos nietos. Edward Gorges alcanzó la dignidad de barón de Dundalk. Otros hijos fueron armados caballeros y consolidaron la posición social de la familia. A medida que los años avanzaban, Helena se convirtió en el centro de una extensa red familiar que se extendía por distintas regiones de Inglaterra e Irlanda. Las fuentes señalan que al final de su vida contaba con una descendencia extraordinariamente numerosa. Algunas afirmaban que tenía más de 90 descendientes vivos, entre hijos, nietos y bisnietos. Aunque las cifras exactas varían según los autores, todas coinciden en destacar la amplitud de su familia y el éxito de la estirpe que había fundado junto a Thomas Gorges. Incluso en la vejez, Helena nunca perdió completamente el contacto con Suecia. Uno de los episodios más curiosos de sus últimos años aparece en una carta enviada a su hermana Karin. En ella le remitió una muñeca vestida según la última moda inglesa para que pudiera observar las tendencias que se llevaban en la corte. El gesto, aparentemente sencillo, ofrece una imagen entrañable de Helena y demuestra que, después de décadas viviendo en Inglaterra, seguía manteniendo una relación cercana con su familia sueca. La anécdota también revela hasta qué punto continuaba sintiéndose vinculada a ambos países. Había llegado a Inglaterra siendo una adolescente, pero nunca dejó de recordar sus orígenes. Su vida había transcurrido entre dos mundos y, en cierto modo, siguió perteneciendo a ambos hasta el final. Durante sus últimos años, Helena pasó temporadas en distintas propiedades familiares. Residió en Sheen, cerca de Richmond, y más adelante se instaló con frecuencia en Redlinch, una propiedad relacionada con su hijo Robert. Allí disfrutó de una vida mucho más tranquila que la que había conocido en la corte. Las intrigas políticas, las recepciones diplomáticas y las ceremonias reales quedaron atrás. Ahora, sus preocupaciones giraban principalmente en torno a la familia y la administración de sus bienes. Aún así, nunca desapareció completamente de la memoria de quienes la habían conocido. Para muchos, seguía siendo la antigua favorita sueca de Isabel I, una mujer que había desempeñado un papel destacado durante una de las épocas más brillantes de la historia inglesa. La última carta conocida escrita por Helena está fechada el 8 de septiembre de 1634. Para entonces, tenía más de 80 años. Los estudiosos que han examinado el documento señalan que su escritura aparece ya temblorosa, reflejo del paso del tiempo y de una edad extraordinariamente avanzada para la época. A través de aquella carta todavía puede percibirse a la misma mujer inteligente y resuelta que había llegado a Inglaterra décadas atrás. Había sobrevivido a reyes, reinas, amigos, enemigos y familiares. Había visto transformarse el mundo a su alrededor y seguía escribiendo, manteniendo correspondencia y participando en la vida de quienes la rodeaban. Helena Snackenborg murió el 10 de abril de 1635. Tenía aproximadamente 86 años, una longevidad extraordinaria para el siglo XVII. Había sobrevivido a Isabel I más de 30 años y llevaba casi 7 décadas viviendo en Inglaterra. La adolescente sueca, que había desembarcado en Dover en 1565, había terminado convirtiéndose en una respetada matriarca inglesa. Fue enterrada junto a Thomas Gorges en la Catedral de Salisbury.
Su monumento funerario todavía puede contemplarse hoy y constituye uno de los últimos testimonios físicos de una vida verdaderamente excepcional. Allí descansan dos personas cuya historia había comenzado con un matrimonio secreto y un escándalo cortesano, pero que acabaron construyendo una de las familias más influyentes de su tiempo. Cuando Helena Sneckenborg murió en 1635, hacía más de 30 años que Isabel I había desaparecido y el mundo de los Tudor pertenecía ya a la historia. Sin embargo, su trayectoria terminó convirtiéndola en una de las testigos más excepcionales de esa era. Había conocido a personas que habían servido a Enrique VIII, había formado parte del círculo más cercano de Isabel I, había presenciado los acontecimientos que condujeron a la caída de María Estuardo y había sido testigo de la transición de los Tudor a los Estuardo, así como de la transformación de Inglaterra en una potencia cada vez más influyente en Europa. Su vida fue extraordinaria precisamente porque nunca estuvo destinada a ocupar un lugar destacado en la historia inglesa. Llegó a Inglaterra como una joven noble sueca que acompañaba a una princesa extranjera y terminó convirtiéndose en una de las damas más respetadas de la corte. A lo largo de casi 7 décadas, construyó una posición excepcional para una extranjera. Sobrevivió a gran parte de la generación que había conocido en su juventud y dejó una huella que perduró mucho más allá de su tiempo. Su trayectoria demuestra hasta qué punto una mujer podía abrirse camino gracias a su inteligencia, su capacidad de adaptación y su habilidad para ganarse la confianza de quienes la rodeaban. También nos recuerda que la historia no pertenece únicamente a reyes y reinas. A veces, algunas de las vidas más fascinantes son las de quienes llegaron desde lejos y terminaron ocupando un lugar inesperado junto a los protagonistas de su época. Y así termina la historia de Helena Sneckenborg, la noble sueca que abandonó su patria para acompañar a una princesa y terminó convirtiéndose en una de las figuras más respetadas y al mismo tiempo menos conocidas de la corte isabelina. Como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal y a todos los que dedican parte de su tiempo a comentar los videos. A veces me toma un tiempo leer todos los comentarios, pero los leo y los agradezco sinceramente. Muchas de sus observaciones, preguntas y sugerencias terminan inspirando nuevas investigaciones y futuros videos. Y ahora les dejo una última pregunta. ¿Fue Helena Sneckenborg simplemente una mujer que supo aprovechar las oportunidades que encontró en Inglaterra o merece ocupar un lugar mucho más destacado entre las figuras que dieron forma a la corte de Isabel I? Los leo en los comentarios. Hasta la próxima.